Título de la lección: Sufrir por Cristo. Nuestro texto inicial se encuentra en Primera de Pedro capítulo 2, verso 21. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. El sufrimiento causado por la persecución a los cristianos es un tema importante en la carta primera de Pedro, y de eso trata nuestro estudio de ahora. El libro de Hechos también especialmente provee un panorama de lo que vivía la Iglesia. La persecución, con el sufrimiento que conlleva, también era claramente una realidad presente en la vida de los cristianos a los que escribe Pedro. Al iniciar la primera carta, Pedro comenta que, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan ustedes que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y casi al último, en el capítulo 5, también trata sobre la misma idea. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Durante el primer siglo de la era cristiana, el solo hecho de ser un cristiano podía significar persecución y muerte. Una carta hallada, escrita a Trajano, emperador romano, ilustra cuán precaria era la seguridad de los primeros cristianos. Explicó que a aquellos que insistían en que algunos que eran cristianos los había mandado ejecutar. Otros dijo que, aunque anteriormente habían sido cristianos, ya no lo eran. Se les permitió probar su inocencia al obligarlos a ofrecer incienso a estatuas del sumo pontífice, que así eran llamados los emperadores romanos de esa época, y además ofrecer sacrificios a diversos ídolos y renegar de su fe en Jesús. La adoración de un emperador en vida era practicada en el sector oriental del Imperio Romano, al que fue enviada la primera carta de Pedro. Además, los emperadores promovían la edificación de templos a su nombre, donde tenían incluso sus propios sacerdotes y altares sobre los cuales se hacían sacrificios paganos, una práctica muy común en Asia Menor. Había momentos en el primer siglo en que los cristianos enfrentaron serios peligros, especialmente entre los años 54 al 96 después de Cristo, bajo los emperadores Nerón y Domiciano. Les levantaron falsas acusaciones y vituperios y deshonras. Incluso Nerón los acusó de haber iniciado el incendio de Roma. Vivir como un cristiano ponía a los creyentes en oposición a la sociedad en general del primer siglo y podían sufrir por causa de sus creencias. Cuando Pedro dice, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados serán, está haciendo eco de las palabras de Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Luego les dice que los cristianos no deberían temer a aquellos que los atacan, sino que deben reverenciar al Señor. Esta afirmación del Señor en sus propios corazones ayudará a detener el temor que sienten frente a aquellos que se les oponen. Entonces Pedro sugiere que los cristianos siempre deben poder explicar la esperanza que tienen, pero que deben hacerlo de un modo atrayente, con mansedumbre y reverencia. Pedro insiste en que los cristianos deberían asegurarse de no proveer a otros ninguna razón para acusarlos. Deben mantener limpias sus conciencias. Esto es importante porque entonces aquellos que acusan a un cristiano serán dejados en ridículo por la vida sin tacha del cristiano que está siendo acusado. Por cierto que no hay ningún mérito en sufrir por hacer el mal. Lo que marca la diferencia es sufrir por hacer el bien, por hacer lo correcto, porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
Pedro luego usó el ejemplo de Jesús. Cristo mismo sufrió por su justicia. La santidad y la pureza en su vida eran una reprensión constante para aquellos que no lo querían. Si hubo alguien que sufrió por hacer el bien y no el mal, fue Jesús. Pero su sufrimiento también nos trajo el único medio de salvación. Jesús murió en el lugar de los pecadores, el justo por los injustos, para que aquellos que creen en Él tengan la promesa de la vida eterna. Cuando alguna vez has sufrido por haber hecho el bien, seguro aprendiste de esa experiencia y sabes ahora lo que significa ser un cristiano y reflejar el carácter de Cristo. Pedro deja en claro que sufrir persecución por ser cristiano es participar de los sufrimientos de Cristo, no es algo que no haya de esperarse, al contrario, como lo escribiría Pablo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Jesús mismo advirtió a sus seguidores acerca de lo que enfrentarían. Incluso algunos traicionarían la causa de Dios y renegarían de la fe por el temor y con tal de salvar su vida. Sin duda, para un cristiano fiel, la persecución puede ser una realidad siempre presente. De esto está hablando Pedro aquí en advertencia a sus lectores sobre el fuego de la prueba que están enfrentando. El fuego era una buena metáfora. El fuego puede ser destructivo, pero también puede limpiar las impurezas de un metal precioso como el oro. Depende de qué material está siendo expuesto al fuego. Las casas pueden ser destruidas por el fuego. La plata y el oro, en cambio, son purificados por él. Aunque nunca deberíamos acarrearnos persecución adrede a propósito, Dios puede sacar algo bueno de la persecución. Así, Pedro está diciendo a sus lectores y a nosotros también que la persecución no es nada agradable, pero no se desanimen por ella, dijo, como si fuera algo inesperado. Ahora lo saben, sigan por favor avanzando en su fe. Podemos hacer mucho para elevar, animar e incluso ayudar a aquellos que están sufriendo por su fe. De cualquier manera, todos los seres humanos pasaremos por la prueba, y hablando de este fuego figurativo o literal, los fieles serán purificados y perfeccionados y salvados. Pero al fin del tiempo, durante el juicio ejecutivo final, el fuego literal probará también a todos los impíos, porque no hubo nada digno de ser purificado. Por elección propia, por su cobardía e incredulidad a la palabra de Dios, serán finalmente extinguidos. Será como si nunca hubiesen existido. Cada uno elige a qué fuego se somete. Por cierto que en esta época contemporánea muchos de los que nos decimos cristianos sabemos lo que es persecución, quizás no de manera tan indiscreta como en el pasado, pero sí de una manera discreta y a veces simulada. Muchos cristianos están hoy mismo padeciendo en las poblaciones pequeñas, pero también en las grandes ciudades. No importa que nos llamemos un mundo civilizado, la persecución contra todo aquel que hace el bien es evidente tanto en la familia, en el vecindario y muchas veces dentro de la misma iglesia. Que Dios nos ayude a mantenernos y ser fieles en el camino que sabemos. El proceso del juicio comienza con los de la casa, con el pueblo de Dios. Pedro incluso relaciona los sufrimientos de sus lectores con el juicio de Dios. Para él, los sufrimientos que sus lectores cristianos están experimentando podrían ser nada menos que el juicio de Dios, que comienza con la casa. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En los tiempos bíblicos el juicio por lo general era algo muy deseado. En el cuadro que nos pinta el evangelista Lucas, capítulo 18, versos 1 al 8, captura la actitud generalizada hacia el juicio. Una viuda sabe que prevalecerá en su causa solamente si puede encontrar a un juez que acepte tomar su caso. No tiene suficiente dinero ni estatus para hacerlo, pero finalmente persuade al juez para que la escuche y le dé lo que merece. Como dijo Jesús,
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? El pecado ha traído el mal al mundo y el pueblo de Dios a lo largo de las edades siempre ha esperado que Dios arregle y restaure las cosas nuevamente. Y a veces ese debería de ser una motivación para nosotros, el estar pidiendo que finalmente Jesús venga y termine con todo el mal y todos los problemas que actualmente existen. Piensa en todo el mal que ha pasado y sigue pasando en el mundo sin ser castigado. Pareciera que al final los malos ganarán la victoria. Es entonces crucial para nosotros como cristianos que el concepto de justicia y de juicio justo de Dios nos traiga esperanza de acuerdo a sus promesas en su santa palabra. El juicio final trae consuelo al creyente, trae liberación y nos libra del enemigo de Dios. Pero a los impíos les traerá el más grande terror como nunca antes han visto. Seguramente muchos cristianos en los años siguientes a los escritos de Pedro encontraron solaz y consuelo en lo que escribió. Así muchos lo encuentran también hoy. ¿Por qué tanto sufrimiento? La Biblia tiene el sufrimiento como uno de sus temas claves. De hecho, si hubo alguien, además de Jesús, que sufrió no como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, este fue Job. Y ahora sabes lo que tuvo que soportar el pobre de Job, no por ser malo, sino por ser bueno. Te recomiendo ver los videos acerca de Job en este mismo canal. Sufrimos porque estamos en medio del gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Desde que el hombre y la mujer pecaron contra Dios, hay un diablo real y un Jesús real que está peleando una batalla real por salvar uno o por perder el otro a los seres humanos. Cuando sufrimos, especialmente cuando ese sufrimiento no viene directamente como resultado de nuestros propios errores, naturalmente hacemos la pregunta que hizo Job una y otra vez: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y como suele pasar, no tenemos una respuesta. Como dice Pedro, lo único que podemos hacer, aún en medio de nuestro sufrimiento, es encomendar nuestras almas a nuestro Dios, confiando en Él, nuestro fiel Creador, y seguir haciendo el bien. Por eso, conocer el carácter de Dios por ti mismo, conocer su bondad y su amor por ti personalmente, es un componente tan crucial para ti como cristiano, especialmente cuando estás sufriendo. Como en el pasado hizo el emperador Nerón, acusando a los cristianos de ser los originadores del gran incendio, este mundo en el que vivimos irá empeorando más y más por los malvados líderes, lejos de lo que dicen sus falsos profetas y humanistas de que se logrará la paz mundial, y como todos sus autores son incrédulos y enemigos de Dios, estarán llenos de errores. No lo pensarán mucho antes de culpar a gente inocente para así descargar todo el odio del populacho ignorante y temeroso sobre los cristianos verdaderos, los hijos de Dios. Será muy tarde cuando se den cuenta de su error y de la culpabilidad de sus líderes, y como Judas sientan el terrible remordimiento de haberse manchado las manos con sangre inocente, y al final el juicio divino en los que no se halló nada de valor en sus vidas. El valor se está ganando ahora, día a día, siguiendo a Dios, obedeciendo su santa palabra y viviendo una vida buena de servicio a Dios y a sus semejantes. Ya antes se ha oído esta voz: los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción.
El poder que acompaña la última amonestación enfurecerá a los malvados. Su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Pero en medio de esta gran crisis aparecerá la señal del Hijo de Dios, Jesucristo en persona, viniendo para liberar a sus hijos perseguidos y darles la corona de la vida, a los que se mantuvieron fieles hasta el fin. Aunque no sabemos cuándo sucederá todo esto, debemos estar siempre listos para enfrentar oposición por nuestra fe. No importa en qué forma aparezca esta oposición, la clave para estar preparados es obedecer hoy la voz que te habla a tu mente y tu corazón. Tú no llegaste aquí por mera coincidencia, es el Santo Espíritu quien te está guiando, porque vio tu deseo de saber más del mensaje divino. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para estar en paz con Dios. Ahora ya sabes el camino, ya sabes lo que tienes que hacer, y te pido en el nombre de Jesús que sigas. No eres el único. Muchos ya lo están haciendo porque presienten que se acerca la mayor crisis de la tierra, y al final Jesús nos salvará y nos reconoceremos en el amor de Dios en Jesús. Que sea Él quien te bendiga. Les invitamos a escuchar el siguiente canto. Señor, desde el cielo, desde el lugar santo y real, ¿dónde estás tú? Abba Padre, eres nuestro para mirar tu majestad, viniendo ya. Al que confía en ti, no olvidarás, defenderás, tu amor darás, y al fin caerán postrados a tus pies toda creación que te negó, te vindicarán. Digno eres tú de exaltación, cuando vendrás, cuando brillarás.